Bien, 11 de la mañana del día 17 de octubre 2017, audiencia en el expediente 2016-14. Conduce la presidente Yo Rivera Salazar, juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Puno. Señorita fiscal. Gracias, señor juez. Buenos días a todos. Por el Ministerio Público, Marcia Livia González Álvarez, fiscal de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Puno, con domicilio en Girón Teodoro Balcarce 118 y celular 986-739598. Doctor. Buenos días, señor magistrado. Por la parte grabada, el abogado delegado de la Procuraduría Pública del Juzgado Nacional de Elecciones, abogado Francisco Patas Barraza, con 9 colegiaturas, 19 del Colegio de Abogados de Puno, con señal de domicilio procesal en el General de Arequipa 1173 esta ciudad de Puno, con teléfono celular 951760666, con correo electrónico f.cuentas@jn.gov.pe. Doctor. Muchas gracias, señor juez de garantías. Quien les habla es el abogado Óscar Durán Fernández, con registro de colegiatura de Lima 66.095, consignando casilla electrónica como domicilio procesal el número 36292 y con el domicilio procesal antes consignado por ser esta audiencia continuada de control de acusación. Para ejercer la defensa del ciudadano Moisés Mamani Colquehuanca. ¿Cuestión previa alguna? Ninguna, señor juez. Ninguno por parte de la defensa. Ninguna. Se instala la audiencia. Señorita fiscal, lo solicita. Gracias, señor juez. El Ministerio Público pasa a sustentar su requerimiento acusatorio. Esto es contra el señor Moisés Mamani Colquehuanca como autor directo del delito contra la fe pública en su forma de falsedad genérica, tipificado en el artículo 438 en agravio del Jurado Nacional de Elecciones. Los hechos que se le imputan bajo el tipo ya señalado son los siguientes. Con fecha 15 de abril del 2016, mediante oficio 31-31-2016, la Presidenta de la Junta de Fiscales de Puno remite al despacho fiscal el oficio 489-2016 del Jurado Electoral Especial, evacuado por el Presidente del Jurado Electoral de Puno respecto a la existencia de indicios sobre incorporación de información falsa en la hoja de vida al momento del registro en el sistema PKOE del Jurado Nacional de Elecciones, efectuado por el procesado Moisés Mamani Colquehuanca en el expediente 35-2016-55 del Jurado Nacional de Elecciones. De lo actuado en el expediente 35-2016 se emite la resolución 11-2016, su fecha 6 de abril, consignándose en el punto análisis del caso concreto los siguientes hechos. Sobre la declaración jurada de la hoja de vida, rubro 2, experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que según el informe 38-2016, presentado por el fiscalizador de hoja de vida, se tiene que existen incongruencias en la información contenida en la declaración jurada de hoja de vida del candidato al cargo de congresista de la República por el partido político Fuerza Popular, el señor Moisés Mamani Colquehuanca, específicamente en el rubro segundo, experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, al haber consignado en su declaración de hoja de vida que elaboró en el periodo de 2005 al 2015 de manera dependiente como gerente general en la empresa de Servir, sociedad de responsabilidad limitada ubicada en el Jirón Los Cerezos 440, barrio La Florida, Juliaca, con RUC. Sin embargo, según las verificaciones hechas en la consulta RUC del portal sobre la empresa Servir, con el RUC dio como resultado que está de baja desde el 6 de enero de 2009. Por tanto, la información que el candidato consignó sobre el periodo laboral en su declaración jurada de hoja de vida es un dato falso. Asimismo, se tiene que, mediante cargo de la empresa Courier, oficio 191-2016, del 15 de marzo, se hizo llegar el cargo de devolución con fecha 18 de marzo 2016, donde se informa que no dan razones de la nueva dirección de la empresa, siendo el operador la señorita Jasmani Rodríguez, personal de la empresa LGSS, quien hace las anotaciones de los detalles. En consecuencia, el citado candidato presuntamente habría incorporado información falsa en su declaración jurada de hoja de vida. Estos hechos, señor, que le imputamos al procesado, acreditamos con los siguientes elementos de convicción. El informe 38-2016 del 3 de marzo, mediante el cual se pone en conocimiento y se evidencia la incongruencia de la información contenida en la declaración jurada de hoja de vida del candidato, específicamente en el rubro 2, experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, y en el rubro 3, la omisión de la información de formación académica,
que se ha acreditado que existen incongruencias en la información contenida en la declaración jurada de hoja de vida del candidato al cargo de congresista por el partido político Fuerza Popular, el señor Moisés Mamani Colquehuanca, específicamente en el rubro segundo, experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, al haber consignado en su declaración hoja de vida que elaboró en el periodo del 2005 al 2015 de manera dependiente como gerente general en la empresa de Servip, ubicada en el Giro Los Cerezos 440, Juliaca. Sin embargo, según las verificaciones hechas en la consulta RUC del portal sobre la empresa de Servip con RUC 2040 63 72 73 2, dio como resultado que está de baja desde el 6 de enero del año 2009. Por tanto, la información que el candidato consignó sobre el periodo laboral en su declaración jurada de hoja de vida sería un dato falso. 2. Copia de consulta RUC. Empresa de Servicios de Protección, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, donde se verificó que la fecha de inicio de actividades de la empresa antes descrita fue el 10 de julio del año 2003 y la fecha de baja fue el 6 de enero del año 2009. 3. Declaración jurada de vida del candidato Moisés Mamani Colquehuanca, donde se consigna que en el ítem segundo, experiencia laboral, como centro de trabajo, empresa de servicio y protección, sector privado, fecha desde enero de 1991, fecha hasta la actualidad, cargo gerente general, detalles adicionales, ninguno. 4. Oficio 191-2016 del 15 de marzo, dirigido a los señores de Servip, mediante el cual el presidente del jurado electoral Puno, doctor Edwin Sarmiento Apazo, solicita información sobre la experiencia laboral del candidato a las elecciones del 2016, solicitándole remita los certificados o constancias de trabajo en original del candidato. Oficio remitido mediante LGS y Courier. 5. Nota de devolución 602691, mediante el cual la empresa informa el consignado de Servip se mudó de dirección. 6. Declaración jurada de hoja de vida del candidato, donde aparece en el ítem experiencia de trabajo, que tiene el cargo de gerente general de la empresa Servip con dirección Los Cerezos 440, La Florida, Juliaca, del periodo desde 2005 hasta 2015, la cual se encuentra firmada por el candidato, quien manifiesta bajo juramento que los datos ingresados en su declaración jurada de hoja de vida de candidato son fidedignos. 7. Resolución 11-2016 del Jurado Nacional Electoral Especial del 6 de abril, mediante la cual se remite al Ministerio Público los actuados pertinentes en copias certificadas de los hechos que conciernen al procesado. 8. Solicitud del señor Bruna Agustinso Henry Ronald, personero legal de Fuerza Popular, mediante el cual solicita la inscripción de la lista de candidatos al Congreso por el departamento de Puno para las elecciones generales de 2016, y entre otros la de Moisés Mamani Colquehuanca. Para tal efecto, adjunta, entre otros documentos, la impresión de la declaración jurada de hoja de vida del candidato aludido. 9. Oficio 214-2016 del 2 de junio de 2016 informa que el RUC 2040 63 72 73 2 pertenece a la empresa de servicios y protección social Sociedad Comercial, representada por la persona de Mamani Colquehuanca en calidad de gerente, conforme se aprecia de la consulta de representantes legales. 10. Declaración de Denis Flores de la Cruz, quien dijo que ocupó el cargo de fiscalizador de hoja de vida desde febrero del 2016 hasta abril en el departamento de Puno, que fue quien elaboró el informe 38, del cual se ratifica en todos sus extremos y que verificó en el rubro de experiencia laboral de la hoja de vida de Mamani Colquehuanca, que declaró que ha trabajado en la empresa de Servip desde el año 2005 hasta el 2015. Sin embargo, al hacer la consulta RUC en la página de la SUNAT, la empresa figura como dada de baja en el año 2009. 11. La declaración de Henry Bruna Agustinso, quien dijo que su persona fue persona legal titular acreditada ante el Jurado Electoral Especial del Partido Fuerza Popular, que la información brindada en la declaración jurada de hoja de vida de cada candidato son fidedignos a cada uno, por cuanto estos son los responsables de la información que introducen al sistema de PKOE, cuyo acceso solo lo tienen el personal legal nacional. El informe 18-2016, suscrito por el director de Promoción del Empleo y Formación Profesional Región Puno del 15 de junio, que informa que la empresa de Servicios y Protección Sociedad Comercial, cuyo gerente desde el año 2013 es el señor Mamani Colquehuanca, su domicilio es Juliaca, por lo que la zona de trabajo ha emitido las constancias de inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Intermediación Laboral desde el año 2004 al 2008, indicando además
que la empresa fue en varias oportunidades dada de baja por la SUNAT, la cual contaba con autorización hasta el 5 de octubre del año 2009. El oficio 417-2016 del 18 de julio informa que realizada la consulta en los sistemas de la SUNAT el 18 de julio se verificó que el RUP pertenece a la empresa de Servicios y Protección Social Comercial y registra la siguiente información. A. Realizada inscripción en el RUP en fecha 10 de julio 2003 y declaró como fecha de inicio de actividades el 10 de julio del 2003. B. Se encuentra en estado baja definitiva desde el 31 de marzo 2008 al 3 de junio 2016. C. Realiza reactivación en fecha 3 de junio 2016 y declara como fecha de inicio de sus actividades desde el 3 de junio. Actualmente se encuentra en estado de activo, conforme se aprecia en la consulta del RUP. Y finalmente se ofrece el oficio 1080-2016 de la SUNAT, mediante el cual se adjunta la partida electrónica 11009045 de la empresa de Servicios y Protección Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, donde consta que se nombra como gerente general al señor Moisés Mamani Colquer Huanca. Estos hechos, señor juez, lo imputamos a título de autor directo, autor del delito de falsedad genérica, tipificado en el artículo 438 del Código Penal. En cuanto a las circunstancias modificatorias, sí tenemos que no tiene antecedentes penales. Ahora bien, estando a que sí habría cometido los hechos, señor juez, y se encuentran tipificados, solicitamos una pena, la señalada o la calculada dentro del tipo penal 438, y estando a que no tiene antecedentes penales, ser una circunstancia atenuante, consideramos que debe purgar una pena de 2 años y 4 meses. En cuanto a la pretensión civil, señor juez, tenemos que hemos solicitado la suma de 3.000 nuevos soles, que si bien es cierto, no existen los actuados medios probatorios que acrediten propiamente un daño económico. Sin embargo, consideramos que esta conducta sí vulnera un bien jurídico como es la fe pública. Por tanto, habiéndose vulnerado este bien jurídico protegido, consideramos que un modo de resarcir por parte del procesado es pagando la suma de 3.000 nuevos soles a favor de la parte agraviada, esto es el Jurado Nacional de Elecciones. Por estos fundamentos, creemos, señor juez, que su autoridad deberá declarar fundado el requerimiento acusatorio en contra del procesado referido. Se tiene en cuenta. No está constituido actor civil, ¿no, doctor? ¿Está constituido? Sí. En todo caso, este aspecto. Sí está. En todo caso, la pretensión resarcitoria, doctor. Sí. Muy bueno, señor juez. Ese margen ya no lo pones en la fiscalía. Respecto a la reparación civil, debemos tener en cuenta que esto se constituye resarcimiento o indemnización económica, ¿no? Cabe establecer también que respecto al daño se establece 2 tipos de daño, ¿no? Un daño patrimonial y un daño extrapatrimonial. Bueno, viendo la dificultad para calcular la reparación civil, debemos tener en cuenta que el jurado ha cumplido actos formales desde la presentación de la lista de candidatos. Vale decir que se ha inscrito ante un jurado electoral especial, el cual ha hecho actos formales para lograr su inscripción. De la misma manera, una vez que ha logrado su inscripción, el jurado también ha realizado otros actos de fiscalización, como es fiscalizar los datos consignados en la hoja de vida, lo cual han hecho que se movilice todo el aparato administrativo y logístico, ¿no?, mediante la Dirección Nacional de Fiscalización. Si bien, doctor, no existe un elemento de convicción que determine el cuánto de la reparación, el daño moral, la tramitación y la posterior fiscalización, debemos tener en cuenta prudencialmente que se debe tener las condiciones personales, económicas y sociales del imputado, ¿no? Y por eso, teniendo en consideración estas, el Jurado Nacional de Elecciones establece, ¿no?, un monto de 11.850 soles, equivalentes a 3 unidades impositivas tributarias. Total sería, doctor. En total sería. La suma en total sería, doctor, en total 11.850. 11.850. Que equivale a 3 unidades. Bien, control formal, doctor. Sí, doctor.
La defensa del ciudadano Moisés Babánico Alcobancas ha planteado la observación formal y la ha disgregado para hacerlo de forma más metódica en dos aspectos. Dentro de la observación formal, primero tenemos que solicitar a la Fiscalía corrija en este acto porque son observaciones formales materiales. Error, llamémosle error de tipografía, error material o qué sé yo. Página 1 y página 8 de la acusación de requerimiento acusatorio, señor magistrado. El Ministerio Público está solicitando como pena principal en su página 1 el delito estipulado en el artículo 411 del Código Penal, que es falsa declaración en procedimiento administrativo. Y alternativamente, dice, el delito contra la fe pública y la falsedad genérica. El delito de falsedad genérica estipulado en el artículo 438. Sin embargo, en la página 7 de su requerimiento acusatorio, establece, bueno, debo suponer que es un error material, dice que el delito principal es falsedad genérica y el delito alternativo sería falsa declaración en procedimiento administrativo. Esta es una observación, señor magistrado, que la hacemos no con el ánimo de dilatar, tampoco pedimos su devolución en este extremo, porque este es un error que lo puede subsanar en este acto y por eso estamos en control de acusación. Sin embargo, quisiera saber cuál es el delito por el que la Fiscalía está apostando como delito principal y cuál es el delito accesorio, porque de ser así, no me va a decir el Ministerio Público que el orden de los factores no altera el producto. Sí lo altera, señor magistrado, en el tema de la pena, en el tema de la inhabilitación y el tema de la reparación civil. Por lo tanto, quisiera saber yo cuál es la pena principal que se solicita con respecto al delito que se solicita. Primera observación. Segunda observación que nosotros hemos planteado en el respecto material también. No hay justificación de los hechos. Ahora, para entrar netamente, señor magistrado, a la observación formal de la forma de la imputación y de la forma de la comisión del delito imputado que hace el Ministerio Público al respecto de mi patrocinado, debo establecer lo siguiente. Básicamente, señor, advertimos, o la defensa técnica advierte, una vulneración al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva en el extremo de la imputación necesaria ha sido ya trabajada por la Corte Suprema en el recurso de nulidad 956-2011, Ucayali, y en el acuerdo plenario 6-2009 que establece básicamente lo respectivo al control de acusación y requiere de forma obligatoria, porque es una exigencia, así lo establece el artículo 8 del mencionado acuerdo plenario, que el Ministerio Público deba de decirnos en este acto o para este momento cómo, cuándo, dónde, hasta cuándo empezó y cuándo terminó. El Ministerio Público está imputando el delito, dos delitos alternativos. Sin embargo, no hemos escuchado más allá, porque esto es una réplica, señor magistrado, esta es una réplica de su formalización de investigación preparatoria. Y para la acusación, debería el Ministerio Público, por congruencia recursal, decirnos cuáles son los hechos que se le atribuyen. Y esto no es más allá de lo que yo he podido leer o discernir de su requerimiento acusatorio, sino que en la página 4, elemento de convicción, dice lo siguiente: los elementos de convicción incorporados a la presente investigación y que sustentan la formalización de la investigación preparatoria. Señor magistrado, estamos en control de acusación. Control de acusación debería traernos hechos diferentes o un soporte suficiente que pueda enervar en un estadio totalmente diferente bajo la actuación de pruebas lo que el Ministerio Público hace la promesa el día de hoy de poder demostrar la comisión de los delitos. En concreto, el Ministerio Público, por eso quería saber cuáles eran los delitos que va a imputar como alternativos o principales, pero vamos a hacer con respecto al delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal. El Ministerio Público establece, porque aquí lo ha sacado, que no es otra cosa más que la formalización, repito, dice lo siguiente: sobre la declaración jurada de la hoja de vida, rubro 3, el Ministerio Público debería, a estas alturas, señor juez, traernos hechos concretos, fácticos, porque así lo establece la norma, imputación necesaria. Y no decirnos, existen incongruencias, que lo dijo en su formalización, que ya fue sustentada, ya fue aclarada a través de una excepción. Y no decirnos, sería un posible dato falso. Se supone que el Ministerio Público, a estas alturas, debe de traer hechos netamente objetivos, la descripción fáctica ya desarrollada bajo la teoría del dominio del hecho, que es lo que está atribuyendo el Ministerio Público a mi patrocinado, porque lo está calificando con el grado de autor. Y no decirnos tampoco
porque así dice su propia formalización, perdón, su requerimiento acusatorio, dice: el citado candidato presuntamente habría incorporado datos falsos a la declaración jurada. Eso es lo que nos está imputando. Sobre el principio de imputación objetiva, señor magistrado, al respecto de este hecho, se requiere hechos fácticos. La defensa requiere, bajo el principio de defensa eficaz, que me diga el Ministerio Público cuál fue el procedimiento administrativo en el cual estaba inmerso mi patrocinado para cometer el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Ya lo ha dicho la Corte Suprema en el acuerdo plenario, en la sentencia plenaria 8-2008, en el caso Carlos Anaya Oropesa. Se requiere para el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo que se inste a un procedimiento administrativo. En este caso no ha existido y el Ministerio Público no lo va a poder. Es más, le reto en este momento a que me traiga cuál es el procedimiento administrativo en el que estaba inmerso mi patrocinado, o sea, Moisés Mamani Coquehuanca, y que sobre ese hecho él haya introducido datos falsos respecto al procedimiento administrativo que la Corte Suprema ha dicho que tiene exigencia de cumplir. En este caso no lo dice. El artículo invocado, señor magistrado, el artículo 411, establece lo siguiente, básicamente. Dice que en un procedimiento administrativo hace una falsa declaración de hechos o circunstancias que le correspondía probar. ¿Cuáles eran los hechos que le correspondían probar? ¿Y cuáles son esos hechos falsos que ha incorporado? ¿Y en qué procedimiento administrativo lo ha incorporado? Claramente, el Ministerio Público no conoce la diferencia de lo que es un acto administrativo, un acto de administración, un proceso administrativo y un procedimiento administrativo. Y para la comisión de este hecho se requiere la existencia primigenia, un hecho ex ante a la comisión del delito, un procedimiento administrativo, no un proceso de administración. Por lo tanto, carece de elemento objetivo de tipo penal. Quisiera que en su absolución me lo diga el Ministerio Público. Y para esto quizá deba referirse a la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, que no lo ha hecho. Y a estas alturas no se puede, porque el acuerdo plenario 6-2009 en el fundamento 7 expresa que a estas alturas de control de constitución no se puede y se deben de evitar elementos sorpresivos. Y si el Ministerio Público durante todo el tiempo de investigación no lo ha fundamentado, no lo ha plasmado, a estas alturas no lo puede, porque eso no es un error material. Solamente los errores materiales se pueden corregir en este estadio. Con respecto, señor magistrado, al delito del artículo 438, en este extremo me extraña más y me causa más sorpresa lo que dice el Ministerio Público, más allá de su lectura que ha hecho. No me ha dicho cuál de los verbos rectores del artículo 438 ha cometido mi cliente. Esto fue una discusión que se hizo ya en la excepción, porque el artículo 438 tiene 3 verbos rectores. Y yo quisiera saber por cuál de los hechos está apostando el Ministerio Público o por cuál de los hechos va a apostar. Si es por simular, si es por suponer y si es por alterar la verdad. Y cualquiera de esos 3 verbos rectores tiene que ser intencionalmente, porque aquí el Ministerio Público tampoco ha definido, tampoco ha postulado y no ha plasmado en su acusación la independencia del tipo penal, la unidad comisiva y el tipo de delito que viene a imputar. Porque este delito, señor magistrado, el artículo 438 es un delito de resultado. Porque parte típica del delito requiere que haya una lesión. Y esto pues obviamente lo vamos a encontrar en el artículo 4 del título preliminar del Código Penal. Como dice Urquizo Lachea, el principio de lesividad o el principio de dañosidad, que en este momento el Ministerio Público no nos ha mostrado, no nos ha mencionado y no tiene un elemento de convicción al respecto del daño. Por lo tanto, el delito 438, que viene a imputar falsedad genérica, no se ve completado y no se ve concluido. Ahora, el Ministerio Público podrá decirnos, es que el principio del artículo 4, quizá me diga, ¿no?, es que solamente se requiere también poner en peligro. Ahora, el Ministerio Público ni el actor civil de la parte de la Procuraduría nos ha dicho cuál es el bien jurídico o que se ha puesto en peligro o que se ha lesionado. Y si no se ha lesionado, el tipo penal no se ve completo. Con respecto a esa imputación, para no ser redundante, señor magistrado, sobre ambos delitos no he encontrado, porque yo me encontré traslado con el requerimiento acusatorio,
¿Cuál es la imputación que hace el Ministerio Público con respecto a los dos delitos para conjugarlos sobre una unidad comisiva de imputación? Yo quisiera saber en concreto, señor magistrado, para poder defender así a mi cliente y no se le vulnere sus derechos, lo siguiente. Nos ha hecho una lectura de elementos de comisión, nos ha hecho una lectura de hechos imputados. Pero yo quisiera saber cuándo cometió el delito de falsedad genérica y cuándo cometió el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Porque nos ha traído el mismo hecho. Y señor magistrado, ya desde Klaus Roxin, desde los años 60, cuando se trajo la imputación objetiva como teoría de elemento imputativo, y no la imputación de von van List, no la imputación de Günther Jacobs, tendría que decirnos cómo es que un mismo hecho puede generar dos delitos. Y además, que ni siquiera esos hechos están dentro del mismo título penal, ni dentro del mismo tipo, para que esto pueda cumplir la teoría de la imputación alternativa del elemento de tipo. Porque falsa declaración en procedimiento administrativo es un delito contra la administración de justicia. Y el delito de falsedad genérica es un delito netamente contra la fe pública. Son delitos totalmente opuestos, delitos totalmente diferentes. Yo quisiera saber cuándo se cometió un delito y cuándo no se cometió un delito. Y para rematar este argumento, señor magistrado, tengo que recordar al Ministerio Público, que no lo ha hecho en su acusación, el artículo 349, requisitos obligatorios de la acusación, inciso 3, dice lo siguiente: en la acusación el Ministerio Público podrá señalar alternativa o subsidiariamente a las circunstancias del hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto. Hasta ahí, perfecto. Pero lo que dice y lo que exige es que para el caso de que no resultaran demostrados en el debate los elementos, el Ministerio Público tiene que hacer una calificación jurídica a fin de posibilitar la defensa del imputado. O sea, el Ministerio Público tiene que decirnos cuál es el hecho que respalda al delito del artículo 411 y cuál es el hecho que respalda al artículo 438, para sobre eso hacer una defensa, que no lo ha hecho. Bajo me permito, señor magistrado, ejemplificar esta imputación del Ministerio Público. Es como si en una pelea un señor le corta la yugular a otro, y bajo la hipótesis del Ministerio Público, a este señor se le podría sentenciar por lesiones graves y por homicidio, que es un imposible jurídico. Bajo esa premisa, señor magistrado, para hacerlo dinámico, me gustaría que me absuelva el Ministerio Público las observaciones formales planteadas. Se tiene en cuenta, señorita fiscal. Gracias, señor juez. En efecto, el Ministerio Público ha hecho una calificación alternativa de la conducta que se le imputa al procesado. Sin embargo, en este acto enmendando, cuando es posible, inclusive hacer una recalificación jurídica, me remito a, mejor dicho, los hechos deben, y creo que son los que se tipifican en el artículo 438. Cierto, este tipo penal tiene varias modalidades. La Fiscalía, en todo caso, precisa en cuanto a esta modalidad de alterar la verdad. De suerte que en lo que respecta al artículo 411 no existe pues una fundamentación fáctica para decir con propiedad y atenida a la legalidad de que el señor Moisés Mamani Colquehuanca habría cometido, de ser caso, una comisión concursal. Los hechos atribuibles al procesado son subsumidos en el artículo 438. En todo caso, el Ministerio Público estaría aclarando este aspecto, en efecto, que ya no iría por la tipificación alternativa. Ya no va por la tipificación alternativa. En todo caso está zanjado ese asunto. Que quede en el audio, en el acto, mejor dicho, que en este acto la Fiscalía está aclarando este aspecto y solamente recurre en mérito al artículo 438 y ya no al artículo 411, solamente como delito principal. Y verbo rector de alterar la verdad. De alterar la verdad, efectivamente. Ahora, señor juez, conforme al artículo 349, numeral 2, que dice la acusación solo puede referirse a hechos y a personas incluidas en la disposición de la formalización, nosotros hemos sustentado en este acto y en el requerimiento escrito acusatorio que los hechos son los que hemos esgrimido oralmente.
si bien es cierto, no hay una exposición o una narrativa de los hechos con las circunstancias cronológicamente señaladas, esto es, anteriores, concomitantes y posteriores, me remito a lo esgrimido en la disposición de formalización, donde conforme se ha detallado y expuesto, así son los hechos que se le imputan al procesado, tanto más si de los medios probatorios acopiados con posterioridad a la disposición no se puede colegir sino más allá de lo que se le ha expuesto. En cuanto al bien jurídico, señor juez, en el requerimiento acusatorio sí se habría invocado un bien jurídico que en todo caso es el protegido por el artículo 411, y habiendo rectificado o precisado que los hechos son el delito de falsedad genérica en su forma de alterar la verdad, el bien jurídico que se habría vulnerado es la fe pública, entendida como, en todo caso, este tipo penal 438 protege, o mejor dicho, la protección recae en el derecho a la verdad, y como hemos podido advertir con los hechos que se le imputan al procesado, el hoy congresista y hoy acusado había faltado a la verdad al introducir un dato falso. Un dato falso, esto es, que habiendo el año 2009 dado de baja su empresa de la que era gerente, él sin embargo en su hoja de vida ha hecho constar que era gerente hasta el año 2015. Entonces, señor, creemos que estas precisiones habríamos enmendado o señalado. Se tiene en cuenta, doctor. Doctor, nada más. Por último, el actor civil no va a reponer, ya que si el Ministerio Público desiste un tipo penal, me imagino que también va a bajar la reparación civil. ¿En ese extremo, doctor? No, señor juez. Persiste. Bien. Por último, doctor. Sí, doctor. Es cierto, se han aclarado algunas circunstancias observadas por esta parte. Sin embargo, eso me deja a un vacío y me lleva a una dicotomía más grande todavía. Porque de los hechos atribuidos, hechos que se le imputa a mi cliente, señor magistrado, página 2 de la acusación, encuentro 4 hechos atribuidos, básicamente. Punto E, punto F y punto G, 3 hechos. 3 hechos. Y la pregunta es si el Ministerio Público está desistiendo del tipo penal 411. Yo me imagino y supongo que también va a desistir de los hechos imputados que respondían o respaldaban ese tipo penal. Básicamente por lo siguiente, señor magistrado. El punto E, nosotros podríamos asumirlo como que está más enfocado al tipo penal de faltar a la verdad, como ha aclarado en este momento. Sin embargo, el punto F que ha aclarado el Ministerio Público y que lo deja persistente, a lo cual tengo que hacer bajo el principio de verdad material, para que sea aprobado en su estadio correspondiente, lo siguiente, dice, sobre la declaración jurada, hoja de vida, dice lo siguiente al Ministerio Público, que se le ha solicitado al personero legal información con respecto a la declaración de rentas del señor Moisés Mamani Colquehuanca. Yo quisiera saber si este hecho es materia de imputación con respecto al delito de falsedad genérica, porque de ser así, mi cliente no podría responder, porque para eso estamos tamizando y estamos filtrando, por un hecho que el personero legal omitió devolver información. O sea, acá básicamente dice, se solicita al personero titular de Fuerza Popular la declaración de bienes y rentas de todos los candidatos. Y dice más adelante, para referirlo de forma puntual, que no se le entrega. El 23 de marzo se le vuelve a solicitar, dice. Estamos hablando del personero legal, no del señor Moisés Mamani Colquehuanca. No sé qué tendría que responder aquí mi cliente por un hecho ajeno a su persona. Dice, rentas del señor Moisés Mamani Colquehuanca al Congreso de la República, que hasta la fecha se encuentra como no cumplido. O sea, la pregunta es, mi cliente tiene que responder también por el personero legal que omitió cumplir una solicitud del Ministerio Público. Y recuerdo además, señor magistrado, a esta sala, que esto de que hasta la fecha no se encuentra cumplido era para la época de la formalización. Me imagino que hasta esta fecha de la acusación el Ministerio Público ya recabó, o no sé si lo ha hecho.
Y no sé si va a desistir con respecto a esto, porque esto no forma parte de la imputación. Y esto me estoy refiriendo a hechos fácticos, señor magistrado. Por lo tanto, no es elemento de comisión. Y como es hecho fáctico, el Ministerio Público tendría que aclarar sobre esto. Además, punto G, señor magistrado, también quisiera que aclare el Ministerio Público, porque dice declaración jurada de hoja de vida con respecto a formación académica. Si esto lo ha plasmado el Ministerio Público de su formalización de acusación, le recuerdo al Ministerio Público que esto ha sido ya pronunciado bajo la excepción de improcedencia de acción y ha sido declarado con respecto al punto de formación académica. Por lo tanto, este hecho debería ser suprimido y no debe ser considerado para la acusación. Ese hecho. Señorita fiscal. Señor juez, los hechos que están en el ítem descripción de los hechos que se le imputan en el procedimiento acusatorio ciertamente tienen 3 hechos y que me remito a la disposición de formalización, los mismos que así aparecen. Sin embargo, en el ítem acusación, circunstancias presentes concomitantes y posteriores, plasmado en el requerimiento acusatorio, y es los que hemos oralizado, no comprenden los puntos F y G. No comprende. No comprende. Ya. Esa aclaración requería usted. Ya, Sí, Susana Álvarez. el asunto, sí. No comprende indicado. Eso también consta en el acta correspondiente de todo caso. Bien, ¿algo más, doctor? ¿Algo más? Con respecto a la observación formal, ninguna. Ninguna. Bien, en todo caso, da por subsanados y aclarados todos los puntos correspondientes. En tal sentido, este juzgado emite resolución número 10, el día de la fecha, PUNO, declarando por saneado el extremo correspondiente a los control formal y declara la validez formal de la acusación en este estado. ¿Control sustancial tiene, doctor? Señor magistrado, hemos planteado sobreseimiento que lo vamos a sustentar en este acto. Establezco, señor magistrado, como elemento doctrinario y jurídico para sustentar la excepción que hemos planteado, lo estipulado en el artículo 344, literales B y D, solicitud del sobreseimiento. Para estipular. Ahora, nosotros, los elementos, señor magistrado, más allá de la observación formal, el hecho descriptivo, creo que ya ha sido aclarado en la acusación formal, así que no voy a redundar al respecto de eso. Me voy a basar netamente en la sustentación de la excepción, del sobreseimiento por falta de tipicidad. En este hecho, señor magistrado, ahora que el Ministerio Público ha aclarado y nos estamos yendo únicamente por el artículo 438, sobre este hecho, siendo un delito de resultado, y ha sido ampliamente debatido, siendo un delito que no existe una imputación fáctica al respecto del dolo, directo o indirecto, no existe un perjuicio y no ha acreditado y no ha acusado y tampoco existe una imputación con respecto a la intencionalidad que tuvo para cometer el delito. Máxime, señor magistrado, si el tipo penal 438 exige una intencionalidad sobre cada uno de los verbos rectores. El Ministerio Público no ha mencionado, ni siquiera nos ha indicado cuál podría ser, ¿no?, la intención que tuvo, o el perjuicio o la lesión, tampoco de qué forma se había lesionado y si este delito. En conclusión, para fundamentar, señor magistrado, yo voy a hablar sobre este hecho fáctico, ya que ha quedado también el alterar la verdad como elemento de tipo imputativo. La falta de elemento subjetivo. La falta de elemento subjetivo con respecto al delito imputado. Estamos hablando del dolo, señor magistrado. En este caso, para que se hable de un delito como tal, no voy a hablar ni de la antijuricidad ni de la culpabilidad. Porque la culpabilidad y la antijuricidad son consecuencias de la tipicidad. Me voy a enfocar netamente en la tipicidad. Y la tipicidad, señor magistrado, no se ve completada porque esto se constituye por 2 elementos. El elemento objetivo, que lo ha aclarado el Ministerio Público, y el elemento subjetivo que completan el tipo penal.
En este caso no existe elemento subjetivo, ni por imputación, ni por conducta, ni por resultado. Estoy hablando del elemento del dolo, señor magistrado. No había conocimiento de la lesión, más aún si mi cliente, como candidato al Congreso, ha tenido entendido que para ser candidato al Congreso solamente existen 3 requisitos indispensables: peruano de nacimiento, derecho a sufragio y no tener impedimentos. Cumplido con esos requisitos, señor magistrado, no ha tenido la intención ni de lesionar, ni de perjudicar, ni de dañar bien jurídico alguno, ni tampoco el Ministerio Público ha demostrado cuál podría ser el perjuicio. Por lo tanto, señor magistrado, no siendo redundante, a falta de elemento subjetivo que es el dolo, solicito se declare fundado el sobreseimiento, más aún si el artículo B y D permiten que también el sobreseimiento pueda ser declarado de oficio a esta evidente falta de elemento típico. Se tiene en cuenta. Señorita fiscal, traslado. Señor juez, el Ministerio Público solicita que se declare infundado el sobreseimiento por la causal invocada por la defensa técnica del acusado, por cuanto consideramos que es cierto, el delito, la conducta delictuosa cuando se comete debe concurrir los elementos objetivos y subjetivos. La defensa aduce que faltaría el dolo. Esto es, sin embargo, creemos que, ya que dice que su defendido solamente para efectos de inscribirse como candidato al Congreso le exigían 3 requisitos: ser peruano, derecho al sufragio y otro. Sin embargo, él es una persona mayor, instruida, que estaba en el deber de prestar sus declaraciones con arreglo a la verdad, y de los medios probatorios acopiados por la Fiscalía creemos que hemos acreditado que él ha faltado a la verdad. Por lo tanto, consideramos que sí, pues, habría actuado con esa intencionalidad, esto es, de faltar a la verdad. Doctor. De la misma manera, solicitamos que se declare infundado el sobreseimiento, teniendo en cuenta que no solamente son los únicos requisitos que uno necesita para postular. El artículo 23 de la ley 28.094, Ley de Organizaciones Políticas, establece, ¿no?, que los candidatos deberán firmar una declaración de hoja de vida donde contiene determinados requisitos. En ese mismo entender, incluso esta obligación es en la etapa ya de democracia interna. Entonces, tanto más si es que lograría ganar la democracia interna, debe presentar esa declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones, el cual, una vez inscrito, se publica y es de conocimiento público. Entonces, tanto más si esta declaración jurada de vida lo va a firmar el candidato en todas las hojas y también imprimir su huella digital. Entonces, debía tener el deber de cuidado de verificar los datos que se consignan en la declaración de hoja de vida. Se tiene en cuenta. Por último, doctor, ¿algo más? Sí, señor magistrado, para reforzar la tesis del sobreseimiento. Me parece que estamos confundidos con respecto al título de imputación. El Ministerio Público sustenta su pedido de declaración de infundado del sobreseimiento amparado en que él tenía el deber de decir la verdad. Sin embargo, le recuerdo al Ministerio Público que no estamos en un delito de infracción del deber. Estamos en un delito de comisión por omisión o un delito de mera actividad. Tendría que referir el Ministerio Público. Por lo tanto, aquí no habría ningún deber. Aunado a eso, el fundamento que sustenta el Ministerio Público no tendría asidero legal si partimos de la comisión del hecho, y más aún si recordamos el acuerdo plenario extraordinario 2/2012, que establece, señor magistrado, que el Ministerio Público debe hacer una imputación clara y precisa. Si bien es cierto, lo ha aclarado en este hecho, pero hasta ahora no queda claro cuándo cometió el delito. Cuando firmó la hoja de vida, cuando puso su huella digital, cuando lo inscribió, cuando logró inscribirse, no nos ha dicho cuándo. Este elemento, esta carencia de elemento subjetivo, y hasta la fecha, señor magistrado, tengamos presente lo siguiente: si la imputación es porque él habría dicho que con su empresa no estaba trabajando y que se ha consultado a la página SUNAT, solamente para contextualizar el hecho, y en la página SUNAT
la Superintendencia de Obligaciones Tributarias, ¿no? Está dada de baja. Sin embargo, al Ministerio Público se le aclaró lo siguiente en su oportunidad, mediante un escrito, que quien tendría la idoneidad, la entidad idónea para referir si esta empresa existe o no existe, si el señor es gerente o no es gerente, es la Superintendencia de Registros Públicos, la SUNAR. Y en la SUNAR, hasta la fecha, y lo ha referido el Ministerio Público, el señor Moisés Mamani Colquehuanca sigue teniendo la condición 1 de gerente y la empresa jamás fue extinguida ante los registros públicos. Y una persona jurídica únicamente se extingue cuando se le da de baja por conducto regular en los registros públicos. Muere. Entonces la empresa continúa vigente, el señor continúa en el cargo de gerente. No entiendo cuál sería haber faltado a la verdad. Si la declaración jurada que él firmó era que él era gerente de la empresa SRIP SRL. Si él tenía la condición de gerente y lo tiene hasta ahora, ¿cuál sería el hecho de haber faltado a la verdad? Se ha olvidado el Ministerio Público de leer el escrito, porque claro, porque no lo proveyó. Dijo, se va a proveer en su momento, no sé cuándo será el momento, porque no lo ha proveído para la formalización, no lo ha proveído para el requerimiento de la excepción, no lo ha proveído para la acusación, de repente para el archivamiento lo voy a proveer. Ahora, con respecto, señor magistrado, al acuerdo plenario 6/2009, el Ministerio Público está en la obligación de enunciar, mencionar y acreditar, no acreditar de repente, pero poner los elementos de comisión con respecto a los elementos subjetivos. Y el elemento subjetivo del tipo que nos viene a invocar no lo ha contestado a su absolución. Por lo tanto, se entiende que el Ministerio Público está aceptando mi argumento. Por lo tanto, solicito nuevamente que se declare fundada el sobreseimiento por falta de elemento subjetivo dolo y falta de concurrencia de tipicidad del hecho. Por último, señorita fiscal. Creo que ya hemos precisado, en todo caso, su autoridad como autoridad de garantías de las partes y haciendo un control de legalidad, repito, quien pueda, en todo caso, se ha formado una idea de los hechos que hemos, que a título de imputación le hacemos al hoy acusado. Se tenga en cuenta. Por último, se va a requerir carpeta fiscal, señorita doctora. ¿Lo va a dejar en este acto por conducto regular? Lo dejo en este acto. Fojas. Ya, doctor, son 3 tomos, las fojas. Sí, bueno, falta todo tendría me faltan unas cuantas follas. Bien, en todo caso, se va a expedir la resolución en el plazo correspondiente de ley. 11:49 de la mañana concluye la presente diligencia. Previa verificación de la carpeta fiscal. Concluye diligencia.